Ok, entonces hoy terminamos la serie, la dinámica del reino, del arrepentimiento a la plenitud. Y el tercer mensaje lleva por título, el soplo del vivificador, restauración hacia la gloria. Maravilloso. Otra vez, el soplo del vivificador, restauración hacia la gloria. Comenzamos siempre con 4 preguntas para destruir nuestro ego. Por naturaleza tenemos la tendencia en nuestra carne a pensar que nos la sabemos todas, a pensar que somos autosuficientes, a pensar por nuestra propia carne que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Por eso generalmente los mensajes los abrimos con 4 preguntas, con un enfoque confrontativo, tanto para ponernos en nuestro sitio como para preparar nuestro corazón y quitar toda barrera o capa de piedra, de orgullo personal y despojarla con estas preguntas que nos confrontan para que cuando venga la semilla de la palabra caiga en el mejor terreno fértil y que nosotros podamos recibir el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy. Ok, 4 preguntas para nuestra propia reflexión. No la responda, respóndasela entre usted y el Señor. Primero, ¿cuánto de lo que piensas orgullosamente como tu propia madurez, avivamiento o unción de manera pública se derrumbaría totalmente si Dios mostrara tus motivaciones ocultas, revelando que solo eres un cadáver religioso muy bien vestido, caminando con los pasos de nuestro propio intelecto? Segunda pregunta. ¿Por qué sigues fingiendo un caminar rebosante y pleno ante los ojos de la congregación, mientras la puerta cerrada de tu habitación secreta testifica de tu superficial oración privada, desarrollando monólogos unidireccionales, recibiendo solamente la respuesta que tú quieres escuchar, despreciando a la Trinidad? Tercera. ¿Cómo te atreves a llamarte templo del Espíritu Santo cuando pasas semanas enteras planificando tus propias agendas terrenales y ministeriales con criterios humanos, usando el nombre del vivificador como una simple etiqueta decorativa para que bendiga las estructuras que tú mismo levantaste sin consultar sinceramente al arquitecto eterno? Cuarta. Es decir, si la divinidad se manifestara con estruendo en este preciso instante, por ejemplo, ¿encontraría el Cordero en ti un templo quebrantado y sensible a su voz o una muralla llena de autosuficiencia personal? ¿Ok? Son las 4 preguntas. Hermana, aquí quedaron hojitas del domingo pasado, una para Luciano y una para Yori Ángel. Y los colores y eso, hermanas, por favor. Ok, entonces, vamos a estar desarrollando 3 puntos y el cierre. Enfocado al Espíritu Santo, ¿ok? El soplo del vivificador, restauración hacia la gloria. Vamos a estar buscando Ezequiel 37:9. Ezequiel 37:9. 37:9. Ajá. Ok. Ezequiel 37:9. Antes de ir al 9, vayan por favor en algunas Biblias que tienen ustedes allí a Ezequiel 37:1. Ezequiel 37:1. Es el 9 que vamos a leer, pero vamos al 1. ¿Ok? 37:1. ¿Sí? No hay apuro. ¿Cuál es el encabezado? Que antes de arribita del versículo 1, ¿qué dice? El valle de los huesos secos, ¿ok? Ese es un acontecimiento que vivió el profeta Ezequiel, en donde Dios le mostró ¿un qué? Un valle de huesos secos. Muy bien. Ahora, lo que vamos entonces a nosotros, comenzar con el Padre, porque los mensajes lo hacemos así, desde el punto de vista del Padre, desde el punto de vista del Hijo y desde el punto de vista del Espíritu Santo. Le doy el marco a la hermana como nos está visitando, entonces para que vaya, ok, ahorita nos vamos a enfocar en el Padre, Yahweh, después Jesucristo, su Hijo, y después el Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, avancemos al versículo 9 y al versículo 10. Entonces, este primer punto dice así, el Padre, muy bien, Yahweh, muy bien, oído, el arquitecto que decretó el aliento de gloria, porque estamos hablando del vivificador, que es el Espíritu Santo. Y dice la palabra que cuando el hombre que hizo al hombre, ¿qué le hizo Dios?
sopló y le dio aliento de vida en el contexto de Adán, pero para que asociemos en este punto que el Espíritu Santo también dentro del rol es el vivificador, ¿ok? Ajá. Entonces, uno, el Padre, Yahweh, el arquitecto que decretó el aliento de gloria. Es el Manuel Verson, Ezequiel 37, versículo 9 y versículo 10, por favor. Lo leo. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén, perfecto. Ajá, entonces ya sabes, le paso el micrófono. Cuando yo le diga, yo le aviso cuál. Muy bien. Ahora, fíjense algo porque ahora aquí nuestros ojos espirituales van a ser afinados. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 dice, el profeta recibe la orden y me dijo, profetiza al Espíritu, ¿ok? Que era al Espíritu de la persona. Hijo de hombre, es el título que Dios le dio, Jehová Padre le dijo a Ezequiel en ese momento. Ahora, aquí empieza el Padre. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces, ¿quién da la orden? Correcto. Aquí empezamos a nosotros. Por el versículo dice, así ha dicho ¿quién? Yahweh, el Señor. Entonces, allí vemos que el Padre, como el arquitecto, como la fuente, es el que da la orden. Y después dice, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces allí vemos que el Padre es el que llama, es el que da la orden. ¿A quién? Al Espíritu. Entonces, como estamos enfocados hoy en el Espíritu, ¿ok? Pero estamos comenzando con el Padre. Y en este contexto es espectacular porque entonces dice, así ha dicho Jehová. Nuestro Padre es el que declara, es el que decreta, es el que planifica y es el que prepara. Y en este contexto es el que da la orden. ¿A quién? Al Espíritu. Ha dicho Jehová Yahweh el Señor. Jesucristo, mi hijo, dice. No, ahí le está dando entonces una orden. El Padre, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y el título de este punto, como Padre, es el Padre, Yahweh, el arquitecto que decretó el aliento de gloria. Entonces, si vamos viendo en las conexiones entre ellos tres y cómo ellos se manifiestan. Y nosotros, a tener un más amplio y más preciso conocimiento de cómo trabajan ellos, mejor nos vamos a relacionar con ellos. Porque esa es la idea. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Entonces nosotros como comunidad, ¿qué? Trinitaria, estamos por la palabra, recibiendo la luz de la obra del Padre, recibiendo la luz de la obra del Hijo, recibiendo la luz del Espíritu, de la obra del Espíritu Santo, y al conocerlos, entenderlos, podemos relacionarlos y manifestarlos de una manera más precisa y más bíblica. Ahora, contexto del versículo, para que nos pongamos, porque ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Debemos siempre tomar los versículos en su contexto, siempre. Porque si no, estamos tomando un texto fuera de contexto para justificar un pretexto. Y eso es lo que hacen los falsos pastores, los falsos maestros, aun con buena intención o aun con manipulación. De los dos tenemos que cuidarlo, porque todo versículo tenemos que interpretarlo en su contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando allí? El valle de los huesos secos. En el marco de un valle cubierto de huesos secos que representaban el estado terminal, la desesperanza, la desintegración espiritual de los israelitas, Yahweh se revela como el decretador, planificador y arquitecto supremo de la resurrección. En ese momento es el que lo estaba declarando, decretando. Él, no nosotros. Su atemporalidad, o sea que él está fuera del tiempo. Atemporal quiere decir sin tiempo. Temporal nosotros, porque tenemos tiempo. Su atemporalidad rompe el plano cronológico y terrenal. Los huesos ya se habían unido, porque más atrás lo había dicho que les iba a profetizar y empezó a salir tendones, empezó a salir carne, pero estaba ahí todavía. La palabra viva nos enseña aquí que ninguna estructura de la iglesia tiene la capacidad propia de generar vida. No tenemos esa capacidad. Oramos para que Diosito siga haciendo una obra hermosa en el corazón de Génesis, pero eso es algo que no depende de Ángel, de Joana, de Meley, sino es algo que depende de ¿quién? De Dios dentro de nuestros corazones. Y a ellos nosotros los remitimos, porque es algo que es de ellos. Hoy en día los hombres aplican estrategias de manipulación humana para entonces pretender usurpar la obra de ellos.
Y nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. El Padre es la fuente soberana que ordena al viento divino venir de los cuatro vientos. Él planificó desde su consejo eterno que la iglesia no dependa de recursos terrenales, sino del aliento decretado desde su trono de gloria. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién es el que decreta? El Padre. El Padre. Gloria a Dios. Y aquí lo vemos. Importante. Ahora, entendemos algo para recordarlo. Para nosotros en la Trinidad no hay rango. Son funciones, ¿ok? Son roles. Eso se llama economía trinitaria. El Padre arquitecto, planificador, decretador, que entrega los planos. El Hijo lo recibe, lo ejecuta, lo construye, lo hace. Y el Espíritu Santo es el que lo vivifica, el que le da vida, ¿ok? De esa manera, por la palabra, cuando el Padre decreta, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo vivifica. Esto lo vamos a ver en el transcurso del mensaje. ¿Ok? Perfecto. Para confirmar, afirmamos la soberanía absoluta de Yahweh sobre el ser humano, el orden físico y la corrección doctrinal que aplicó el profeta o que Dios le iba a aplicar a los israelitas en ese tiempo, que eran los huesos cubiertos de carne, son solo una anatomía inerte si carecen del decreto del Padre. Si el Padre no hubiera decretado vida espiritual para esos cuerpos que habían sido reconstituidos, allí hubiesen quedado. Por eso entonces nosotros debemos siempre conectar desde la misma fuente, desde el mismo origen, que es el Padre decretador, no en rango, sino en función, y así nosotros la restauración que recibimos y que vemos en la palabra no es solo una evolución de las capacidades humanas, sino una irrupción ex nihilo. Ex nihilo es el término teológico que describe la obra de dar aliento de vida a algo que está muerto directamente del origen de la divinidad. ¿Ok? Muchos ateos cuestionan si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Dios es atemporal porque está fuera de tiempo, inmaterial porque Él fue el que creó la materia y el otro no me acuerdo, tengo que escribirle a Rigoberto para que me lo recuerde. Atemporal, inmaterial e incausado. Ajá, e incausado. O sea que él no es la causa. Muy bien, excelente, gracias, hermana. Es la causa sin causa. No lo abordamos tanto porque ya eso es filosofía cristiana. Para personas que cuestionan la divinidad y cuestionan a Dios, entonces ese es su tipo de lenguaje. Nosotros somos más un poco teológicos, más bíblicos, pero ese es el lenguaje que se utiliza. Ok, entonces la restauración no es una evolución de las capacidades humanas, como dice la teoría de la evolución, no, sino una irrupción ex nihilo, o sea, desde el mismo aliento del Padre, de la nada, de la voluntad del Padre en el cronos del hombre, porque ellos están en el kairos, lo hemos hablado, su tiempo es infinito, pero sus acciones se manifiestan en el cronos, que es nuestro tiempo cronológico humano. Ahora, Jeremías 21:3, no lo lean, pero sí lo vaya buscando todo. El punto del Padre nos confronta, nos da la confianza en Cristo y nos lleva a un deseo profundo de comunión, ¿ok? Que es el enfoque que también le damos a la enseñanza. Ajá, Jeremías 21:3, discúlpenme, Jeremías 2:13, Jeremías 2:13. 2:13. 2:13, ajá, no es paralelo, sino para que lo busquen todo. 2:13. ¿Me dicen amén? Amén. Ok. Ya que me estoy acostumbrando aquí a atender en física. A Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esto lo dice ¿quién? Leyendo yo hoy. Jehová, Yahweh, Padre. Dos males ha hecho mi pueblo. ¿Me dejaron a quién? A mí, sí. Hablando en primera persona. ¿Y qué dice que es él? Fuente de agua viva. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos acerca de la Trinidad? ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo a la samaritana en Juan capítulo 4? Que beba de esta agua volverá a tener sed, pero del que beba del agua que yo doy, será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. ¿Quién es la fuente? Porque me dice, me mandaron a mí, fuente de agua, o Cristo, que le dijo a la samaritana que el que crea en él va a brotar del agua que él da para vida eterna. Por eso nosotros es importante tener un entendimiento bíblico de los roles del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque cuando lo que podemos ver, que pueden parecer contradicciones bíblicas, no son contradicciones, son roles.
El Padre decreta que Él es la fuente, el Hijo se manifiesta en carne como la fuente y el Espíritu Santo nos aplica a esa fuente, nos revela esa fuente y nos da esa saciedad. Amén. Entonces ya eso quiere decir que es un conocimiento un poco más avanzado acerca del Dios que está en este libro. Porque normalmente así no se enseña, no se predica. Sí, es así. Es la realidad. Pero ya porque nosotros nos estamos metiendo dentro de lo que es el mismo Dios y entendemos y vemos cómo es que ellos se desenvuelven y se desempeñan dentro de ellos. ¿Ok? Ahora, muy bien. Aquí nos dice, desobedecemos depravadamente al Padre, porque estamos en el punto del Padre, cuando confundimos el orden administrativo, la disciplina carnal o el sobreactivismo ministerial. Es importante, pues, el orden administrativo. Aquí está la estructura de la iglesia, pero según el diseño de Ángel o según el decreto del Padre. Importante. La disciplina carnal. Yo te voy a decir algo. Por eso tenemos que recibirlo y lo vamos a discernir. Tenemos siempre que estar abiertos, pero a veces la carne. Yo te voy a decir algo por el Espíritu, yo te voy a decir algo por el Espíritu, te voy a hacer algo por el Espíritu. Mire, dígalo 200 millones de veces, hasta incluso se los he dicho, de mi propia fuente y de mi propia persona. Como maestro responsable que soy, siempre déjenme la puerta abierta de la duda. Siempre déjenme la puerta abierta del cuestionamiento y siempre déjenme la puerta abierta de la falibilidad, porque yo no soy la Trinidad. Pueden haber factores en mi humanidad que puedan en algún momento alterar, modificar, añadir o quitar lo que puedo yo decir que es de parte del Señor, porque soy un hombre y estoy sujeto a error. Y nosotros con conciencia cristiana debemos tenerlo presente, no al peso de que todo lo que digo es herético, carnal, satánico y diabólico, que Dios me guarde, pero sí con esa pequeña puerta de cuestionamiento, porque soy un ser humano y somos seres humanos. Y dentro de nuestra humanidad regenerada, no glorificada, está ese factor. ¿Ok? Eso lo dice un maestro responsable. En cambio, un maestro irresponsable, fanático, esclavizante, dice, todo lo que yo digo es de parte de Dios. Yo nada de lo que digo, entonces está atribuyéndose, que lo hemos dicho, dos palabras, todo lo que hace y nada de lo que hace, quiere decir entonces que todos sus pensamientos, sus palabras y sus acciones es perfecto. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Debajo del cielo nadie. Entonces, por eso, como buen maestro por el Espíritu, siempre les instruyo a que tengamos esa puerta de cuestionamiento abierta, porque no estoy y no estamos exentos a eso. Pero tampoco llevar al extremo de que, bueno, hermano, por ejemplo, pues, o porque entonces ya cruza la línea de rebeldía pastoral. Y que si en algún momento vamos a desarrollar objeciones bíblicas, venga, vamos a poner las espadas en la mesa, ponga su argumento, su razón, con Biblia en contexto. Yo pongo mi versículo, mi razón y mi argumento con Biblia en contexto, y por la palabra en su contexto vamos a ver quién tiene la razón. Y allí se confirma el respaldo divino de una o de otra parte, o de otra persona. ¿Ok? Es lo sano. Ahora, por eso le llamamos este contexto, y eso aplica a todo. Cuando me reúno a veces con hermanos o hermanas a tratar la planificación de las cosas de la iglesia, ahora tenemos que dar ese enfoque trinitario, bíblico, Padre y Espíritu Santo, porque eso ya ahora lo llevamos a los matrimonios, a los noviazgos, a los jóvenes, a los niños, a todo. Y desde allí entonces se reestructura todo. Ejemplo, antes éramos una iglesia cristocéntrica, matrimonios edificados sobre la roca. ¿Eso es bíblico? Claro, Cristo dijo que yo soy la roca. Pero ya para nosotros no es suficiente, sino que lo llamamos matrimonios edificados sobre la Trinidad. Matrimonios edificados sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién decretó el matrimonio? El Padre, porque eso es un diseño que el Padre decretó. Ajá. ¿Quién manifestó ese decreto? El Hijo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es las bodas del Cordero. Entonces la iglesia se va a casar con el Hijo, que es el que lo manifiesta, lo hace. Ajá. Pero ¿quién nos revela eso? El Espíritu Santo. Entonces ya en un ministerio sobre Cristo, que es la roca, es válido y Dios lo recibe. Ya nosotros ahora lo llamamos un plano más amplio. Y así de esa manera nosotros directamente de la Trinidad abordamos y desarrollamos todo. ¿Ok? Sí, señor. Ajá. Ya. Gracias, hermana. Ok. Seguimos entonces.
edificamos cisternas rotas de autosuficiencia organizativa cuando ignoramos el decreto de la fuente. Es importante saber identificar y discernir la voz de papá. Ánimo en Cristo. Vamos ahora a Juan 5:21. Primera parte nos confronta. No debemos edificar planes ni actividades sobre nuestro propio criterio, sino que aprendamos a recibir los diseños de nuestro Padre Celestial. Juan 5:21. Amén. Amén. Ajá, muy bien. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Somos confrontados, pero ¿quién puede cumplir y satisfacer las demandas del Padre? Gloria a Dios, solamente para eso fue que vino. Entonces por eso nosotros en este punto recibimos ánimo en Cristo. Así, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Alégrate, iglesia del Cordero, porque nuestra incapacidad absoluta de darnos vida a nosotros mismos fue resuelta por la sumisión y obediencia perfecta de Jesús. Él caminó en el plano exacto del arquitecto, alineando cada paso cronológico al decreto divino. Eso fue lo que Cristo hizo. Y por eso nosotros descansamos en Él. ¿Cómo confirmamos este argumento? El argumento de nuestra victoria descansa en el pacto trinitario. Antes de la creación del mundo hubo un pacto entre ¿quién? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo, Padre, planifico la redención. Yo, papá, muy bien, yo la hago en la cruz. Y yo, Espíritu Santo, perfecto. Desde el día de Pentecostés en adelante se la aplico y se la revelo al pueblo. Y de esa manera entonces nosotros descansamos en la segunda persona, que es Cristo, como el perfecto varón obediente. Y satisfizo, ese es el verbo de satisfacer, satisfizo el plano arquitectónico del Padre, donde el primer Adán en el jardín del Edén trajo sequedad, muerte y destrucción. El segundo Adán, Cristo, ejecuta el decreto de resurrección y redención, permitido por el Padre, porque eso formaba parte del plan de redención. Nuestra esperanza no fluctúa, no cambia, porque está anclada en el mérito histórico del Hijo, quien transmutó, o sea, trasladó el decreto eterno de nuestra justa condenación en un soplo de herencia eterna. Gloria a Dios. Vamos entonces ahora, ¿a qué nos tiene que llevar esto? ¿Qué es lo que la Trinidad nos está moviendo como comunidad? A un profundo deseo de más comunión con ellos. Salmo 27:8. 27:8. Uf. Ay, qué compañía. Ajá. Salmo 27:8, hermana Marisa. Ajá. Mi corazón. Ya va. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Ok, aquí el salmista dice, ¿a quién se está dirigiendo? Al final del versículo. Muy bien. Entonces el salmista nos está, por la palabra, llevando a una comunión más profunda hacia el Padre. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Que el conocimiento de este diseño soberano despierte en nuestro ser un gemido insaciable por buscar el rostro del Padre a puerta cerrada. Ese es otro de los contrastes que nosotros estamos llevando a cabo acá. El principal discipulado, la principal obra de transformación en la vida de nosotros como cristianos tiene que hacerse a puerta cerrada. Tiene que hacerse en nuestro lugar privado. Se está dando sobre hincapié, sobre énfasis a reuniones de personas, tiraderas, tembraderas, manifestaciones grupales, pero cuando llegan a casa, televisión, cuando llegan a casa, celulares y toda una vida externa de obras que pueden parecer del Señor, pero los cuartos vacíos, sin comunión, sin oración, y es allí donde ellos no pueden hacer absolutamente nada. Porque externamente nos podemos ver bien vestidos, bien en dirección, bien alabanza, pero nuestros cuartos sin comunión, sin relación, y es allí donde ellos, por su diseño, nos están llevando a que nosotros como creyentes, y es que somos su remanente de gracia, volvamos a nuestros cuartos y a nuestros espacios privados de
relación personal donde somos verdaderamente transformados. Que tiene que venir pastor, que tiene que venir hermana, que me tiene que ministrar, que me tiene que no sé cuándo. No se descarta, pero eso es lo que más se hace énfasis, lo que más está colocado en la carga, donde la palabra del Señor nos dice, mas tú ora, ¿dónde? En tu cuarto, En tu a cuarto, puerta a puerta cerrada. cerrada. Y es allí donde Entra a tu nosotros, aposento y ora. por la relación que desarrollamos con ellos, vamos a ser verdaderamente conocidos por el Señor. Podrán haber milagros, podrán haber señales, podrán haber liberaciones. Un ministerio podrá estar lleno de todo, pero Jesucristo le dijo, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿qué? No los conozco, porque se utilizaban el nombre de Jesús, la autoridad de Jesús, el poder de Jesús para sus ministerios, para su propaganda, para su enaltecimiento, para su exaltación, pero al final, Señor, dime lo que tú quieres que yo diga. Llévame para donde tú quieres que yo vaya. Señor, yo estoy pecando, yo soy sucio, pero eso es en mi cuarto, eso es en mi relación con el Señor. Que en este domingo vengan las ovejas que tú quieres que vengan. Que yo evangelice con el mensaje que tú tienes, sin cambiarlo, pero que vaya de la manera que tú quieras. Y de esa manera entonces nosotros, papá, estoy siendo confrontado en esta área, que tu hija me dijo esto, esto y esto. Viene de ti, es de su carne. ¿Quién lo va a confirmar? El Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos una relación que trinitaria. Es nuestra verdadera relación. ¿En dónde? En nuestros cuartos. Y así de esta manera nosotros como creyentes y hermanos en Cristo estamos siendo edificados sobre la palabra y sobre una verdadera, profunda, privada relación con cada uno de ellos. Como la palabra del Señor nos enseña. Gloria a Dios. Ajá. Segundo, el Hijo, Jesús. La manifestación encarnada que transmite el soplo. Este versículo con que abre está demasiado tremendo. Ajá, hermana Nelly, cuando usted vaya a leer el versículo con estatura, porque estos micrófonos son sensibles. Si uno se lo pone, por ejemplo, aquí, ajá, como aquí está bien. Ahora, todos vayan a Juan 20:22. Está espectacular. Y fíjense cómo ellos tres trabajan en equipo y trabajan en coordinación. Juan 20:22. Yo digo, ojalá yo hubiera sido Génesis en un principio cuando conocí a Cristo, porque cuando yo empecé, desde que yo empecé a recibir esto así, wow, buenísimo. No como que a veces uno tiene que estar aquí y allá aprendiendo, quitando, descartando y después, sino que de cero ya uno arranca con doctrina sana, limpia y así crece en la fe. Ok, Juan 20:22, hermana Nelly. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Muy bien. Ajá, entonces, ¿quién dijo eso? Muy bien. ¿Y qué fue lo que dijo? Y habiendo dicho esto, sopló. Pero entonces el planificador, arquitecto, la encarnación, manifestador, porque entonces aquí dice, y habiendo dicho esto, Cristo sopló y le dijo, recibe el Espíritu Santo. O sea que desde la eternidad del Padre, manifestándose en la encarnación del Hijo, sopla y en eso recibieron ¿a quién? Al Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Pero por medio de quién? Gloria a Dios. Contexto, porque estamos en Juan 20, ya eso es aposento alto. En el contexto del aposento alto, ante discípulos paralizados por el terror y encerrados tras puertas trancadas, Jesús irrumpe como el constructor resucitado que ha desarticulado el imperio de la muerte. Aquí se combina de forma magistral lo eterno con lo terrenal. Las marcas de los clavos en su cuerpo son la evidencia histórica y cronológica de la ejecución de nuestra reconciliación, y de sus propios labios emana el aliento que transmite la persona del Espíritu Santo. Habiendo dicho esto, sopló. ¿De la boca de quién? De Cristo. Recibieron al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Para confirmar el argumento reside en el decreto legal de la redención. El aliento divino que el hombre perdió en el Edén es restaurado físicamente por los labios del Verbo encarnado. El Hijo no es un mero maestro moral, sino el ejecutor ontológico perfecto que conecta la gloria inaccesible de la fuente con la fragilidad cronológica de la iglesia a través de su propia humanidad resucitada. Nadie puede ver al Padre y vivir, porque cualquier persona que por su propio medio quisiera alcanzar al Padre, su propia luz, su propia pureza,
lo fulminaría. ¿Me explico? Dios es luz, Dios es santo y Dios es puro. Y el hombre de por sí, si quiere puentear a Cristo, y si en el caso que el Padre lo permitiera que se pudiese acercar, su misma luz y su misma gloria lo desintegraría. Por la inmundicia, por la suciedad, por el pecado. Y porque su propia gloria no le permite tener un acercamiento con lo impuro. He aquí donde aparece ¿quién? El Hijo, gloria al Señor. Y entonces de esa manera Él ejecuta la obra que el Padre le dio de redimirnos, y entonces también ordena la manifestación de la tercera persona de la Trinidad, para que nosotros acá en el crono, en este garaje, podamos conectarnos con el Padre y con el Hijo, que están en el Kairos, en la eternidad, con un hilo invisible que nosotros no lo vemos, pero aquí hay un hilito que me conecta desde aquí hasta la eternidad. Gloria a Dios. Otro versículo, Primera de Corintios 3, del 11 al 12. Primera de Corintios 3, del 11 al 12. Para recordarnos, ¿ok?, que nosotros somos un ministerio trinitario equilibrado. Muy bien, ajá. Primera de Corintios 3, del 11 al 12. Hermana Carolina. Ajá. Ya. ¿Ya lo tiene? Ah, ok, ajá, no lo había visto. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. Fíjense algo. 3 del 11 al 12, ¿sí? 3. Así leí un poquito más. Está bien, hermana querida, lo que pasa era que yo estaba en 2 de Corintios. Ya, ajá. Perfecto. Ajá. Punto 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el cual está puesto, que el cual es Cristo. Muchas personas se jactan y se llenan de decir que sus ministerios están centrados en Cristo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muy bien. Bueno, usted dice que su ministerio está centrado en Cristo. Vamos a esperar el juicio del tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque el versículo 12, y si sobre este fundamento, hermana, y que hayas leído el 13, está espectacular, ¿viste? Hay propósito. Ajá. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, o sea que está hablando de la diferencia entre materiales valiosos, como piedra, y otros que no son tan valiosos, hojarasca, heno, ok, tranquilo, no se preocupe. El versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces nosotros, usted podrá decir, usted podrá afirmar, aire acondicionado, silla, milagros, señales, prodigios, liberaciones, palabras, diga. Al final, todas las obras van a ser pasadas por el fuego, y las que van a ser, las que fueron verdaderamente sobre el fundamento de Cristo, las que fueron verdaderamente dirigidas, las que verdaderamente tenían fundamento bíblico en su palabra, son las que van a pasar. No hagáis tesoros acá en la tierra. Por eso nosotros somos tan celosos dentro de lo que vamos a predicar el evangelio conforme a la palabra. Vamos a hacer obras conforme a las obras que fueron decretadas. Vamos a hacer todo conforme al plano arquitectónico bíblico, con el mayor grado de precisión bíblica, para que cuando nosotros que echemos la obra, como tantos otros católicos, adventistas, apostólicos, el que sea, todos vamos a llegar al tribunal de Cristo y vamos a llegar con las obras no para vanagloria, no para jactarnos, no para buscar mérito, sino que como las hicimos, ahí vamos a estar, y va a estar esa columna de fuego y todos vamos a pasar. Gloria a ti, Padre Celestial, porque verdaderamente confirma el que el fuego la declarará. Entonces, no es un juicio para condenación, pero sí es un juicio para meritocracia, recompensa, galardones. Y de esa manera, entonces nosotros, por eso desde aquí, desde la tierra, es que tenemos que tener esa plena certeza bíblica de que todo lo que hagamos sea conforme al diseño bíblico en su contexto. Para no estar entonces después, no, lo que importa es evangelizar, no importa el mensaje. Mentira del diablo, mentira infernal. Y así se puede llegar a afirmar, por dar un ejemplo. Nosotros no. Pablo plantó, Apolo regó, el crecimiento lo da el Señor. Predicamos el evangelio conforme ha sido revelado. Dios hace la obra. Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y cómo es eso posible? ¿Acaso el hombre tiene que entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? No.
El viento sopla a donde quiere y a donde va. Tú lo escuchas, pero tú no sabes. Así es la obra del Señor. O sea que así como uno no controla el viento, pero sí sentimos el viento, así es el nuevo nacimiento, la regeneración. Es una obra que Dios hace conforme a su decreto, soberana voluntad, y Él hace dependiendo del propósito que tiene con cada uno de nosotros. Nosotros no nos inmiscuimos en ese trabajo. Y ahí está la palabra que dice, por el fuego será probada. Construir con madera, heno u hojarasca argumenta la falsedad de nuestras obras delante del tribunal de Cristo. Sustituir el fundamento inamovible por la fachada del imperio personal del renombre humano es un acto de traición cósmica. Todo material que nazca del ego será reducido a cenizas bajo el fuego de su santidad, desnudando la esterilidad del humanismo religioso. Hable, diga. Yo no soy ese fuego. Yo no voy a estar en el tribunal de Cristo. No es mi competencia, no es nuestra competencia. Eso ya forma parte de la jurisdicción del tribunal de Cristo. Y allí, mire, lo hemos dicho, podrá decir que ahora, en el nombre de Jesús, se pone este ventilador y gira al revés, y gira, eso es de Dios, eso es de Cristo. No lo sabemos. Allá el tribunal de Cristo es donde sí se va a confirmar plenamente, perfectamente, de dónde fue la fuente de esa acción, y que entonces la iglesia, sin discernimiento o con discernimiento, debe estar siempre pendiente y latente, porque en los tiempos finales dice que a la bestia se le dará poder y hará señales, que también las señales no necesariamente son confirmación del respaldo divino en un ministerio, porque dice la palabra que serán engañados aún los escogidos. O sea que hay que siempre tener la alerta del discernimiento espiritual ante cualquier persona, incluyéndome. Y por eso, por el Espíritu, porque como ellos me lo han dejado claro, que yo no soy el Padre, que yo no soy el Hijo, que yo no soy el Espíritu Santo, aquí ustedes están siendo discipulados para poner su mirada en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y yo como vaso, simple instrumento por el que fluye en ellos, pero nuestra ancla, vida, esperanza, discipulado y vida está anclado en ellos, nada más, sobre el fundamento de su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Seguimos entonces, para terminar el punto del Hijo, Mateo 16, 18. Cuando lo tenga, hermana. Mateo 16, 18. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Entonces nos recuerda nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea que es Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que por eso nosotros en estos tiempos tenemos que estar anclados, arraigados, afirmados en la roca, que es ¿quién? Cristo. Y es muy importante, porque a veces nosotros podemos cometer errores, podemos ser atacados, podemos ser señalados, y somos probados, porque Jesucristo nos habló de la parábola de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Y como nosotros, gracias al Señor, somos un ministerio edificado sobre la roca, puede que vengan circunstancias que pongan en duda nuestra construcción, pero para que confirme que hay áreas en las que estamos siendo edificados sobre la arena, la ponemos a la presencia del Señor, somos procesados, somos vulnerados, pero nuevamente nos levantamos porque estamos siendo construidos en la roca, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. La hermana puede dar testimonio que desde que comenzamos la obra aquí, la hermana, por ejemplo, puede dar testimonio desde que comenzamos la obra aquí, ¿de quién hemos predicado? Gloria a Dios. 3 años y algunos meses, 5 meses después, ¿de quién estamos predicando hoy en día? Gloria al Señor. Y así por gracia y misericordia, porque como son ellos los que sostienen, los que guían y llevan, estamos claros de que va a ser así, ha sido así y seguirá siendo así para su gloria. Con el factor de falibilidad humano está bien, pero recordando que hay una promesa que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Conversaba con una hermana y le decía, eres una guerrera trinitaria. ¿Por qué? Porque tú estás luchando contra la LGTB en tu universidad. Estás luchando contra corrientes ateas en tu carrera universitaria. Estás luchando en medio de una generación corrupta, sucia y cochina, y tú como joven estás haciéndole frente a eso.
tranquila, puede que te esté costando popularidad, puede que te esté costando amistades, puede que te esté costando lo que humanamente te pueda costar, pero hay una esperanza, que estamos siendo arraigados, consolidados y afirmados en la roca, y cuando suene la trompeta, allí donde nosotros, que estamos esperando la segunda venida de Cristo, y entonces allí, para unos va a ser trompeta de gozo, yes, aleluya, gloria a Dios, ya llegó la hora, trompeta de gozo y de victoria, porque los que están en Cristo ya saben que hay una esperanza, pero los incrédulos, los que no creen, ¿y esa trompeta? ¿Y qué será eso? Ay, como que los locos evangélicos fanáticos religiosos tenían razón. Ay, bueno, usted ya lo siento, ya llegó, se te dio la oportunidad, se te predicó el evangelio, nos atacaste, nos criticaste, no nos vamos a alegrar, porque ya su destino lamentablemente lo marcaron ellos mismos, pero para nosotros, los que esperamos, hay esa esperanza viva. Y allí nosotros, bienaventurados somos porque no hemos visto y creemos. Amén. Aleluya. Y aquí está la prédica. Hoy, ¿qué cantamos? Alabanza cristocéntrica. Gloria al Señor, el extraordinario. ¿Que habla de quién? De Cristo. En Cristo está mi salvación. ¿Que habla de quién? De Cristo. Entonces, Cristo es el Rey en las alabanzas, Cristo es el Rey en las prédicas, Cristo es el Rey en nuestra vida. ¿Y quién nos está puliendo por dentro entonces ahora? Porque Cristo es el mismo que dice, por nuestro pastor, con su discipulado, con su voz por el Espíritu, que nos dice: no quiero una iglesia hipócrita, no quiero una iglesia falsa, no quiero una iglesia farisea. Como tanto lo condené en los tiempos que yo vine en mi primera venida, no quiero que mi remanente repita ese patrón. Y nosotros decimos amén y caminamos en esa verdad. No es fácil, no es cómodo, no es agradable entre nosotros, pero es necesario. Y así nosotros lo tenemos que hacer, porque eso denota el carácter de Cristo en su iglesia, en su pueblo, para no estar repitiendo patrones falsos, hipócritas, de que presentamos una cara muy bonita, pero entonces no se le puede decir nada, pero cuando entonces después de la espalda se le destruye y se le descose, como dice humanamente, tal cual como una persona del mundo, cosa de que eso es abominación a los ojos de Dios, porque no lo gusta, lo aborrece. Y nosotros debemos de tener claro que con el grado de severidad con que papá lo aborrece, con el que Cristo lo condenó, de esa misma manera nosotros aquí, en nosotros tenemos que también hacerlo. Es el Cristo completo, gloria a Dios, el que volteó las mesas, el que perdonó a la pecadora, el que resucitó a Lázaro, el que le dijo: deja todo lo que tienes y sígueme, y se fue y no volvió más. Y Cristo le dijo: ya baje, que ni será echando broma, nada, no se te puede decir nada, ven acá. ¿Eso fue lo que Cristo hizo? No. Bueno, yo lo siento, ese es el precio. O lo dejas todo y me sigas, o si no, no me vas a seguir. El que me siga a mí, o me sigue o no. Listo. Tú ves lo que vas a hacer. Cristo también es fuerte, es tajante cuando lo es. Pero también es un rey compasivo, es un rey que se aflige. Y en ese sentido, tenemos un correcto concepto de Cristo, total. La victoria de la edificación de la iglesia se fundamenta en la soberanía de la roca, que es Cristo. El argumento central es que las puertas del Hades no colapsarán la estructura, porque Cristo es el constructor que sostiene el edificio desde su propia base. La perseverancia de nosotros en la fe no es un logro humano, sino el resultado directo del triunfo inquebrantable de la manifestación del Hijo. Gloria a Dios. Tercer punto, el Espíritu Santo, el vivificador que aplica y habita el edificio santo. Efesios 2, versículo 21-22. Efesios 2. Efesios 2, 21-22. Ahora, hermanos queridos, yo les voy a decir algo a ustedes antes de desarrollar y abordar este punto. Nosotros debemos estar claros en algo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra, ¿verdad? Pregunto, ¿cómo creen ustedes, mediten un poco en los evangelios, cómo creen ustedes que cuando la gente veía a Jesús, qué pensaban la gente cuando veía a Jesús? ¿Qué, físicamente, qué creen ustedes que pensaba la gente cuando veía a Jesucristo caminando? Muy buena respuesta. ¿Qué más? Que era, bueno, sí, el hijo de María y José lo pone. Sí, ahí viene el chamito este que, muy bien. Que era un don nadie, ¿no? No. Que era una persona normal. Sí.
Y es bíblico, por eso yo hago estas preguntas, porque cuando Jesucristo que iba a ser crucificado lo llevaron a Herodes, entonces, aquí está, hazme unos milagros, y lo menospreció y le mandó a poner ropa esplendorosa, porque como lo vio así tan, ay Dios, entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos queridos? Porque así como a Cristo lo menospreciaron, lo vieron y lo subestimaron los hombres, a nosotros también eso nos va a pasar. Mire, yo lo he dicho y lo he confirmado, porque nosotros, a la hermana María Sánchez, con tu permiso y respeto, pues el hombre, eso sí, el hombre, porque nosotros tenemos identidad bíblica, somos herederos, coherederos, la novia del Cordero, ¿sí? Cuerpo de Cristo, templo y morada del Espíritu Santo, eso nos otorga redimidos, nos otorga un nivel de dignidad bíblica que no tienen los ángeles ni los arcángeles, eso solamente lo tienen los hijos y las hijas de Dios a nivel bíblico. Lo estoy hablando en un contexto terrenal, ¿ok? Que nos pueden ver así, como que así, como así, me leí, así, Por ejemplo, hermano, a cada uno, son así, son muchitas que corta pelota, por ejemplo, así humanamente, ¿está bien? Esperen, nada más cuando uno saca la espada, cuando no saben que uno, por la preparación que le han dado, eso no es ese contexto. Porque la gramática, la hermenéutica, el exégesis, el versículo en su contexto, tú me estás trayendo un argumento humano, uno discierne, uno sabe por el espíritu, no por uno y no por vanagloria, sino que el mundo nos subestima, pero el mundo no sabe quién está con nosotros. El mundo no sabe sobre qué roca nosotros estamos siendo construidos. Y en ese sentido, cuando el hombre, por el enemigo o por su carne, quiere venir a tirar por tierra lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha venido haciendo, con una pequeña acción, con una pequeña palabra que lo hemos vivido, nuestro papá nos respalda, desarticula y destruye todo lo que a veces que puede venir a levantarse en contra de nosotros. Porque nosotros estamos claros dónde estamos siendo construidos, edificados y hacia dónde vamos. Y eso es muy importante, tenerlo claro para que, como Cristo padeció, sufrió, a nosotros eso nos sacude, nos conmueve, nos perturba, está bien, es válido, pero cuando estamos aprendiendo a ser fluidos en el Espíritu, a tener identidad en la roca y a recibir directamente de la fuente que es nuestro Padre, cualquier cosa que pueda manifestarse, ya nosotros en Cristo tenemos la victoria, ya nosotros en el Espíritu fluimos y ya nosotros somos declarados por el Padre y así caminamos y confiados en ese sentido. Efesios 2 del 21 al 22, que ya con esto estamos entrando en el Espíritu Santo, perfecto. Y no menos importante, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo hemos leído. Versículo 21, en quien todo edificio, somos la iglesia, edificado sobre rocas vivas, lo dice Pedro, bien coordinado. Hoy un día una cosa, hoy otro día otra cosa, hoy me reveló esto, hoy me reveló aquello como tal, no. Ahí lo dice, bien coordinado. Papá, diseño matrimonio, varón, idónea, hijo mayor y así. Ok, soltería, adultez mayor, todo bien coordinado, por así decirlo. Y estoy pasándole a estudios reflexivos para que vean el peso de lo que nosotros estamos desarrollando, porque a veces nadie es profeta en su propia tierra. Entonces a veces la voz del instrumento para la iglesia se torna así como que, ay, viene hermano, sí, porque es más de lo mismo. Y empezamos a nosotros por la carne, empezar a disminuir el valor y el peso de lo que estamos recibiendo. Entonces por eso, porque es nuestra naturaleza, recordar lo que Dios está haciendo. Entonces dice, bien coordinado. Por eso pasa tanto tiempo en ese sentido. Papá, ¿cuáles son tus decretos? Hijo, manifiesta lo que tú vas a manifestar. Espíritu Santo, cállame, habla, dirígeme, porque eso es importante. Bien coordinado. ¿Qué dice? Va creciendo. Es preferible construir lento, con respaldo, que impulsivo, en número, pero que al final se va a derrumbar. Porque es preferible, lo que es de Dios es paso a paso. Seguro. No se preocupe, estamos trabajando lo de adentro. El crecimiento viene en el nombre del Señor, pero estamos trabajando con varones, estamos trabajando con hijas, estamos trabajando con ministerios. ¿De a dónde? De adentro, primeramente, que es lo más importante. Y eso toma tiempo. Hay que tratar con carnalidad, con inmadurez, con rencillas, con rencor, con inmadurez, con diferencia.
o sea, son cosas internas que nosotros tenemos que aprender a manejar, porque el día de mañana, cuando tengamos a personas a nuestro alrededor, bajo nuestro liderazgo, si entre nosotros no los manejamos, vamos a replicar esos patrones. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo la obra de esa manera. Va creciendo para ser un templo impuro, para ser un templo santo en el Señor, varones con ojos limpios, purificados y consagrados, hermanas con corazones y labios limpios, puros y consagrados, purificados, ¿ok? De esa manera entonces nosotros no crecemos tanto en cantidad, sino en calidad, testimonio, integridad, transparencia, rectitud, como Dios manda, porque no tanto se fija lo de afuera, porque Dios no ve las cosas como el hombre, porque el hombre ve, pero Dios mira lo de dentro o el corazón. Entonces conozco a papá y él me dice, tú me conoces, ¿verdad, hijo? Sí, papá. ¿En qué me enfoco yo? En lo de adentro. Ajá. ¿Y qué vas a hacer tú? Enfócame en lo que tú te enfocas, que es en lo de adentro. ¿Y en qué me estoy enfocando? En lo de adentro. Eso garantiza la legitimidad del Hijo de Dios que Dios me ha hecho, porque estoy replicando al papá. De tal palo, tal astilla. Un dicho secular, pero o sea que en ese sentido, de tal palo, tal astilla. O sea que si mi papá se enfoca en lo de adentro, yo como su hijo me enfoco en lo de adentro, y nosotros como sus hijos, ¿en qué nos vamos a enfocar? En lo de adentro. Gloria a Dios. Así el Padre dice, del cielo allá, están en la misma línea. ¿Y qué te parece, hijo? Son de los nuestros. Y Espíritu Santo, estás haciendo muy bien el trabajo. Así es que aquí me escuchan y aquí me dejan hablar y aquí me dejan hacer. Gracias. Bueno, entonces así como ellos se manifiestan en ese sentido. Versículo 20. Vamos arribita. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Muy bien. Gloria a Dios. Ya esto es en el Espíritu. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios nos lleva siempre ¿de qué? De gloria en gloria y de triunfo en triunfo. En Cristo. Por los que aman a Dios, todas las cosas, algunas parciales, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Por lo cual estoy seguro de que ni lo alto, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el pecado, la carne, el enemigo, el mundo, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ok. Bien coordinado. Ajá. Versículo 22 para terminar entonces en el Espíritu. En quien vosotros, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es el cuerpo de Cristo aquí? Amén. Gloria a Dios. Soy juntamente edificado. Somos juntamente edificados. ¿El pastor es el único que tiene la unción? ¿El pastor es el único que tiene revelación? ¿El pastor es el único que tiene relación trinitaria? No. Un Señor, una fe, un Espíritu, un bautismo, un Espíritu Santo, un Hijo, ¿ok? Un Padre de todos. Gloria a Dios. Todos formamos parte de esa obra. Y yo tal cual nunca puedo menospreciar a ninguno ni a ninguna de mis hermanas. Ninguna. Esa categorización y jerarquización es humana. Es humana. Eso no viene de Dios. Eso es sencillamente inventos humanos para tener control, dominio e influencia sobre el cuerpo de Cristo. Que los que no lo saben y lo entienden se dejan. Y que los que a veces pueden ser lobos rapaces disfrazados o hombres que en su carne quieren controlar, lo hagan. Pero nosotros aquí no. Por eso promovemos. ¿Quién abrió el servicio? Un hermano. ¿Quién va a hacer el servicio? Otra hermana. ¿Quién va a dirigir la alabanza? Otra hermana. ¿Quién va a orar por las ofrendas? Otra hermana. ¿Quién va a hacer servicio? Otra hermana. Para promover el crecimiento de todo el cuerpo de Cristo. Y de esa manera entonces aquí dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿En qué? En el Espíritu. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Eres templo y morada del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad vive dentro de ti. Maravilloso. Por eso entonces nosotros, ¿cómo no desarrollar una relación trinitaria con mi papá, que decretó mi redención, con Cristo, que la hizo en la cruz y sufrió y murió, y con el Espíritu Santo, que dijo, bueno, yo los voy a sellar, regenerar, santificar y purificar
y voy a hacer morada dentro de ellos para que a través de mí, porque el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, tomo su fragilidad, humanidad, carnalidad, la llevo a Cristo, Cristo la recibe como nuestro sumo sacerdote, la purifica, la santifica, la limpia y después entonces la presenta delante del Padre. Y entonces así Cristo dice, Padre, ruego por ellos, ¿para qué? ¿Cómo él sabía que yo decía eso? Por él, gloria a Dios. Yo le dije a la hermana que como ella no iba a visitar, entonces ella va a empezar a ser testigo de cómo el Espíritu nos está interconectando. Y se cumple, Padre, ruego ellos para que sean 4. Dice, no, Padre, ruego por ellos para que ¿qué? Para que seamos uno. Así como tú y yo somos uno. Entonces, en ese sentido, ese es el punto más alto bíblico que nosotros tenemos. Que tenemos una relación directa con la Trinidad, con cada una de las personas y que nosotros como su iglesia amada formamos parte de ese plan. Eso es glorioso. En vez de estar dando promesas que viene tu mejor temporada, que te viene un rompimiento, que te viene un ensanchamiento, que todas cuestiones materiales, pasajeras, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y que hemos dicho aquí, ¿cuáles son los 2 más grandes tesoros que tiene esta comunidad? Ya va, piénsela cada uno. Recuerden, ¿cuáles son los 2 más grandes tesoros que tiene esta comunidad? No, bueno, ajá. Los 2 más grandes tesoros que tiene esta comunidad. O vamos a ponerlo así, el que la sepa levante la mano. La Trinidad y la comunión o perijoresis. Los 2 más grandes tesoros. Tenemos otros, hijos, familia, bendiciones, no hay problema, porque son añadidas, la Biblia lo dice. Pero aquí, y recuérdenlo, aquí sí se lo recuerdo, los 2 más grandes tesoros de esta comunidad es la Trinidad y nuestra vida de relación, comunión, perijoresis con ellos. Eso es lo más alto y lo más valioso y lo más glorioso y lo más supremo y lo más excelso que aquí nosotros tenemos. Hay que recordarlo y tenerlo siempre presente. Que eso siempre sea nuestra más inmediata respuesta. ¿Dónde está vuestro tesoro? Ahí estará vuestro corazón. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, nosotros, ¿cuáles son los 2 más grandes tesoros que tenemos como comunidad? La Trinidad y nuestra relación de oración o comunión con ellos. Todo lo demás surge, brota y se mueve desde ellos. Pero nada puede estar en un lugar más alto de nuestra vida que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo, y nada puede estar por encima de nuestra relación de comunión con ellos. Los hijos están después, el trabajo está después, el carro, la casa, la finanza, todo está después. Pero lo más alto que nosotros tenemos como comunidad, como cristianos, es la Trinidad, mi papá, mi rey, mi consolador, y la relación de oración y comunión que yo tengo con ellos. Eso es lo más valioso. Gloria a Dios. Y que desde el púlpito, desde el anciano, desde la palabra, se enseñe, es porque toda la iglesia tiene que ser moldeada en ese sentido desde este punto. ¿Ok? Porque sabemos cómo está ahorita el Ike Evangelio. Hablen. ¿Cuál es tu mayor tesoro? Listo, gloria a Dios. En un punto que también es válido. La Trinidad y la comunión que yo tengo con ellos. Porque Cristo forma parte de la Trinidad, está bien. Pero no, ¿cuál es tu mayor tesoro, hermana? Ajá, ¿cuáles son tus mayores tesoros? Válido. Ajá, la Trinidad y nuestra relación de oración con ellos. Cristo está bien porque Cristo está dentro de la Trinidad, pero si solamente digo Cristo y el Padre y el Espíritu Santo, entonces tiene que ser completo. Nuestros mayores tesoros son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la relación de oración, comunión que yo tengo con ellos. Eso aquí sí tiene que ser igual. Y lo voy a recordar todos los domingos. Por eso, dentro del diseño del Padre, estamos ahorita en junio y estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta que eso no sea una seguridad desde esta silla hasta aquella silla y que yo he improvisado por el Espíritu en otro domingo, que todos no lo digan, se va a seguir recordando, porque eso tiene que ser una marca de identidad en la comunidad, partiendo de aquí y que todos lo tengamos claro, porque es nuestra identidad ministerial, congregacional y comunitaria. Y por eso hay que dejarlo plasmado, impregnado, aplicado, porque todos tenemos que responderlo. Ahorita es así, porque lo estamos formando, lo estamos moldeando. Venimos de ser cristocéntricos y ahora vamos a ser trinitariocéntricos. Pero lo recordamos. ¿Cuáles son nuestros 2 mayores tesoros? La Trinidad y la comunión que nosotros tenemos con Él. Eso es lo más importante. Gloria a Dios.
para que cuando vayamos a la gloria, ¿a quién vamos a ver? Primeramente, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a hacer por toda la eternidad? Tener una vida de comunión con ellos. Esa es la vida y la estamos aprendiendo desde aquí, desde ahorita. Fallecemos, ¡pum! Ah, la broma, ya yo fallecí. Papá, Redentor, Espíritu Santo, qué bueno, vaya para su casa. Ah, bueno, ya va. ¿Para dónde va? ¿Cómo que para dónde voy? No voy para mi casa. Y el trono, y ese ya se tu hijo. O sea, pues, en cambio, ¿será que soy escogido? ¿Será que estas obras eran de Cristo? ¿Será que yo era dirigido por el Espíritu? ¿Será que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Un cristiano aquí en la tierra no puede vivir así. Porque quiere decir que su relación y su confianza con Dios no está clara. No tiene identidad, no tiene una relación y no conoce con quiénes son los que tienen que desarrollar una relación. Por eso desde ahorita tenemos que dejarlo claro. Efesios 4:30. Confrontación. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Afligimos y ofendemos directamente al Espíritu Santo cuando pretendemos ser su templo, mientras justificamos pecados ocultos, amargura, chismes e impurezas en nuestra vida diaria. Nos rebelamos cuando preferimos la pudrición del viejo hombre por encima de su aliento purificador. El sello del Espíritu argumenta una pertenencia absoluta que exige una santidad correspondiente al habitante que tenemos dentro de nosotros. Contristar al vivificador significa preferir la putrefacción moral del viejo hombre por encima del aliento regenerador del huésped divino. Para el impío, el incrédulo, esa resistencia a la voz del Espíritu Santo no es un descuido, sino la evidencia de que se autoexcluye de la morada de Dios bajo un juicio justo e irrevocable. Ánimo en Cristo. Juan 3:34. Juan 3:34. Muy bien. Juan 3, Juan 3:34. 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Para Dios no da, pues Dios no da el Espíritu por pérdida, por medida. Medida, muy bien. Hermana Eva, búsquelo por favor en PDT. PDT, todos los que tengan la aplicación, búsquenla en PDT para que vean cómo lo dice. Y cuando lo tenga hermana Eva, nos lo comparte. Juan 3:34, PDT. Dios envió a Jesús, quien dice lo mismo que Dios dice, porque Dios le da todo el poder de su Espíritu. Ok. Ajá. Está bien, hacemos esta comparación, pero fíjense algo, porque nosotros tenemos que estar animados en Cristo, porque el que Dios envió, en este caso, ¿a quién envió Dios? A Jesús. Entonces dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, o sea que Cristo no hablaba por su cuenta, sino las palabras de su Padre. Ah, pero dice, pues Dios no da ¿qué? El Espíritu por medida, en Reina Valera, y aquí, pues Dios envió a Jesús, quien dice lo mismo, que Dios dice, porque Dios le da todo el poder. Gloria a Dios. Entonces, en ese caso, Dios le da todo el poder, y aquí dice, Dios no da el Espíritu por medida. Encuentra descanso eterno en el Rey sirviente. Cristo caminó en la tierra perfecta, en perfecta y absoluta concordancia con el vivificador. Cristo él caminaba continua y constantemente con el Espíritu Santo. Él lo hizo. Sabemos que su vida fue perfecta, pero también estaba en concordancia con el Espíritu Santo, haciendo la voluntad del Padre. Entonces, si así Cristo caminó, cumplió y obedeció perfectamente con el Espíritu, en el Espíritu, ofreciéndose a sí mismo sin mancha mediante el Espíritu eterno, Juan el Bautista testifica acerca de la superioridad de Jesús. Yo no soy el profeta, sino que yo soy la voz que clama en el desierto, que prepara el camino para el que viene después de mí. Cristo poseyó la plenitud del Espíritu de forma ininterrumpida. Gracias a su obediencia perfecta, has recibido el derramamiento del Espíritu Santo, no por tus méritos, sino como el fruto del triunfo de Cristo. El vivificador no te abandonará en tu debilidad. Su fidelidad garantiza que el proceso de santificación y restauración en ti llegará y se cumplirá totalmente y perfectamente. Y el argumento de nuestra perseverancia, fallamos sí, caemos sí,
Flaqueamos, sí, pero al final nuestra fe por el Espíritu va a ser victoriosa, porque ya en Cristo y ya por el Espíritu, con su sello, está garantizada nuestra salvación. Para que sigamos pecando, para que nos sigamos contaminando, no, para seguirnos purificando, perfeccionando a imagen y semejanza de Cristo. El argumento de nuestra perseverancia reposa sobre la llenura infinita de Cristo. Jesús poseyó el Espíritu sin medida para derramarlo legalmente sobre sus coherederos. Por lo tanto, la santificación de la iglesia no es una labor incierta. No es así como que, bueno, vamos a ver, no, sino una consecuencia garantizada por la victoria del vencedor en la cruz, que compró la permanencia de su Espíritu en nosotros. Muy bien. Ya para terminar, Romanos 8:26. Ya lo conocemos, ya deben de más o menos tener una edita de Romanos 8:26. Romanos. Ya va. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Dios. Entonces ahí dice, y de igual manera el Padre nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, No, el Espíritu. dice, y de igual manera el Hijo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu. No, entonces aquí, por eso nosotros debemos tener una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque en este contexto, y de igual manera, ¿quién? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero ¿quién? El Espíritu mismo. No mi mamá, no mi papá, no el hermano, no. El Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque nosotros debemos estar claros que nuestro lenguaje humano venezolano, échate para allá, no es el mismo lenguaje celestial, puro, perfecto, eterno, en el que la deidad o la Trinidad hablan. Pero lo maravilloso es que el Espíritu Santo agarra lo venezolano, lo paraguanero, y lo lleva al lenguaje del Hijo y del Padre. Y entonces en hola, no sé cómo lo traduce allá, pero lo lleva y el Padre lo recibe como ofrenda de Cristo, traducida por el Espíritu. Gloria a Dios. Qué tremenda realidad de ser la habitación de Dios, que despierte en tu espíritu una insatisfacción santa contra toda mediocridad. No es una palabra válida, solo que obviamente hay que tener cuidado con el contexto que lo aplicamos. Y formalismo religioso, no, que tiene que ser de esa manera, no, que a veces se exige de manera legalista, de manera religiosa, estructuras y métodos en la congregación, porque si no se satisface las perspectivas del hombre, estamos pecando, estamos atentando en contra de Dios. No, no es, dice, porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién puede presentarse aquí en este preciso momento como un adorador santo, perfecto y justo delante de Dios por su propia cuenta? ¿Quién puede pretender que va a entonar una alabanza angelical como la que el Padre recibe en el cielo por serafines? ¿Quién va a poder pretender de que un niño cuya conducta sea intachable, irreprochable, desde que comienza el culto hasta que se termina el culto, qué niño puede hacer eso? Es un niño. Deja a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, en su liberalidad, en su naturalidad, en su espontaneidad y en su etapa, nosotros sí, pues con reverencia, porque obviamente estamos en un culto, pero también entendiendo que están en una etapa. Y los apóstoles, cuando los niños se le acercaron, los regañaron. ¿Qué es el maestro? Uno se imagina que les hayan dicho así, pues. Ajá, porque dice, la palabra bíblica dice, los reprendieron. O sea, que los apóstoles regañaron a los niños porque humanamente estaba interrumpiendo la obra del gran maestro, que era dar la palabra. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? ¿Dónde están los papás de estos niños?
¿Dónde están los papás de estos niños? Espérate que termine la enseñanza, ya vas a ver. Dale. Espera ya. ¿Esa fue la actitud de Cristo? No. Ya va. Relajados, son niños, déjenlo quieto. Pues, Cristo. Pues, el hijo, ya, cálmese. Algo así, pues, pero o sea, es la naturalidad, es la espontaneidad, es la inocencia que nosotros como comunidad, por la palabra, porque la fe viene por el oír. ¿Y qué está haciendo Luciano allí sentadito? Está viendo el teléfono, gloria a Dios, pero él está ¿qué? Oyendo. ¿Qué está haciendo Yori Ángel allá? Está oyendo, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Ángel. Ya uno sabe que en su momento eso va a ser algo de parte de Dios. Y nosotros en el Espíritu confiamos en ese sentido. Gloria a Dios. No, los niños así, de tal hora. Tiene que ser así, de tal manera, estructuras de hombre. Porque el mismo Espíritu Santo es el que nos va a nosotros a redarguir. Hijo, vístase bien, preste atención, sea ordenado por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo no nos va a llevar aquí a un desenfreno. Allí sí discerniríamos y tuviéramos que hacer una intervención. Pero como aquí le damos la libertad a ellos son lo que están haciendo y nosotros por el Espíritu estamos confirmando. Los gemidos indecibles argumentan que la verdadera oración trasciende el intelecto humano y se convierte en un diálogo trinitario en el interior del redimido. El arrepentimiento sincero a puerta cerrada permite que el vivificador barra con la mediocridad litúrgica, o sea, con las estructuras humanas, e inunde los vasos de barro con la vitalidad y la plenitud insondable de la deidad. Hermano, que ahora nuestra conversación sea, hermano, estoy en mi cuarto, Jesucristo me confrontó, el Espíritu Santo me reveló tal versículo, mi Padre Celestial me hizo sentir su paternidad en mi cuarto, y de eso fue rato que estuve hablando con ellos. Ok, hermano, excelente, hermana, maravilloso, porque esa es la relación a la que nos quiere llevar con los tres en ese sentido. Es bastante probable que el domingo que viene, que ya lo recibí, lo voy a confirmar, es cómo escuchar la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la escuela. O sea, eso lo voy a enseñar el domingo que viene en la escuela. Y el hermano Álvaro va a dar la prédica. Llamado urgente, para terminar y cerrar. Llamado urgente a la transformación desde el lugar secreto. Muy bien. Iglesia del Cordero. El soplo de la restauración hacia la gloria está operando con urgencia eterna. No permitas que el humanismo secular y las apariencias grupales te arrastren hacia la sequedad y el colapso del juicio venidero. Este tesoro maravilloso, el plano del Padre, la ejecución del Hijo y la vida del Espíritu, es el aliento de vida para el que cree y es la sentencia de condenación para el que insiste en sostener su propia fachada de mentira. Regresa hoy mismo a la privacidad de tu intimidad. Despójate de toda máscara de competencia, de todo orgullo ministerial y de toda altivez carnal. Entra en tu habitación y cierra la puerta y póstrate ante la presencia atemporal del Dios Trinitario. Es en el secreto de la puerta cerrada donde el Padre, arquitecto, te rediseña, donde el Hijo, constructor, te asienta sobre la roca y donde el Espíritu vivificador enciende su fuego santo dentro de ti. Sí, sé transformado en la intimidad hoy para que tu vida diaria deje de ser una frágil estructura humana ante el mundo como la morada viva del Dios eterno. Gloria a Dios. Colóquese sobre sus pies y vamos a orar.